A cada cosa le pusieron un nombre, el sol, las nubes, a toda la naturaleza. En sí el nombre de la antigüedad decía que permanecía mucho en contacto con la naturaleza. Al sol lo llamaron Heracles, lo llamaron Apolo, lo llamaron Hiperión y lo llamaron Alexicapos. Fue uno de los nombres más rescatables que tuvo el sol. Se decía que ellos veneraban la naturaleza, veneraban al sol porque era el que hacía fecundar la tierra, el que hacía germinar los frutos, el que hacía germinar las plantas. A la lluvia la adoraban y le temían. Perdón, a las nubes. Lo que eran las nubes y las lluvias, perdón, eso fue improvisado, la adoraban y le temían. ¿Por qué? Porque a veces podía como fecundar la tierra, pero así mismo podría destruir toda la cosecha de un año y las esperanzas de un año que tenían, que habían cosechado durante todo ese tiempo. Decía que, perdón, ¿yo puedo leer un poquito? ¿No? Qué pena. Decía que había una religión que tenía por objeto los antepasados y por principal símbolo el hogar, siendo la que constituyó la familia y estableció las primeras leyes. Esa era una de las religiones que había. Y que por eso esta raza tuvo también otra de sus ramas en otra religión cuyas principales figuras fueron Zeus, Atenea, Ares, que eran como cierto núcleo familiar en el cual era Zeus el que mandaba, y ya los distintos hermanos eran Atena, la diosa del amor, Ares, el dios de la guerra, Ares, el dios del amor, Ares, el dios de la guerra y la muerte, Afrodita, la diosa del amor. Decía que la vida del hombre, del primer hombre, el hombre primitivo, por así decirlo, estaba en manos de la naturaleza, ¿sí? Él decía mucho por eso. Y decía que en cierta parte él le atribuyó como este tipo de adoración a dos tipos de dioses, por así decirlo. Uno que eran los fuertes, que era la fuerza física, que tenía las mismas cualidades que él, pero que aún así ellos lo consideraban más fuertes, y a lo otro que era a lo intangible, que era a la inteligencia y a otras cualidades. ¿Sí? Decían que estas dos clases de religiones fueron el origen de estas dos clases de creencias fueron el origen de todas las religiones y que subsistieron por mucho tiempo. Que una de las religiones que más tuvo, por así decirlo, que venía de tiempo atrás y que perduró, por así decirlo, durante toda la era, fue la religión de la adoración hacia los muertos. Decían que también le hacían cultos a los dioses del Olimpo, a los seres de las tierras, a los seres de los lugares y a los malos. Decían que en algunas religiones los dogmas fueron borrándose poco a poco mutuamente y que la religión de la naturaleza viva fue la más progresiva, la que más perduró, por así. Después se hablaba sobre la religión con el desarrollo de la sociedad humana. Decía que entre todos los dioses que hubo, había muchas semejanzas y también muchas diferencias. ¿Sí? Decía que todo eso se debiera porque cada hombre tenía una imaginación, imaginaba a sus dioses, pero que ninguno se daba cuenta que, por ejemplo, todos